es más sana, ¿verdad? Ana es la que vamos a estar estudiando aquí. Y le voy a pedir a nuestra hermana Laura Alvarado que nos lea esta primera parte, por favor, de Lucas 2. Ya está puesto acá en la pantalla. Lucas 2, 25, 30. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Gracias. Hermanita Lucy, ¿nos quieres ayudar con la segunda parte, por favor? Ok, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Gracias. Bueno, esta es la historia que nos va a tomar las 4 clases, pero la autora nos dice: la historia del Evangelio de Lucas acerca del ministerio de Ana mediante la oración me alentó en aquel entonces y lo hace ahora. Ana pasaba sus días orando y ayunando, anticipando la venida del Mesías prometido de Dios, hasta que un día escuchó a Simeón bendiciendo a María y José y se encontró cara a cara con el bebé Jesús. Él era el cumplimiento de todos los años de ansiosa espera, así como la viuda en la parábola de Jesús sobre la insistencia en la oración. Ana esperó y no dejó de orar. La oración es trabajo. La vida de Ana nos inspira a servir a nuestro Rey mediante la oración y el ayuno, que son las llaves que abren la puerta a que la gloria de Dios sea conocida entre todos los pueblos. La mayoría de nosotras no estamos acostumbradas a ayunar, ¿verdad? A lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo, pensamos que no es tan importante, pero vemos aquí que en la vida de Ana, que la acompañaba todos los días, la oración y el ayuno, 2 cosas muy importantes en su vida. Entonces, aquí y nos sigue diciendo la autora antes de pasar a las hojitas: la oración es una actividad que se aprende, hermanas. Nosotras que venimos de otra religión, pues no sabíamos orar, al menos yo no sabía orar. Yo no sabía cómo acercarme a Dios, solo me llevaban a la iglesia, ahí lo que se decía y eso era todo. No conocía la Biblia, menos en la oración y el ayuno, ¿verdad? Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Ellos observaron la relación íntima de Jesús con su Padre. Como judíos, habrían orado las oraciones rituales y habrían guardado los días de ayuno, pero vieron algo diferente en la vida de oración de Jesús. Y ellos querían eso. ¿Estás pidiendo, llamando y buscando profundizar tu vida de oración? Jesús es el maestro por excelencia y todo lo que necesitamos saber está en sus promesas.
La prueba de la fe es esta. ¿Vamos a cansarnos de esperar el tiempo de Dios o vamos a continuar orando con persistencia y con fe? Nosotras tenemos, la congregación tiene los martes de oración, ¿verdad? Y pues ahí escribimos nuestras peticiones y esperamos que pues nos ayuden a orar, porque pues yo también lo he puesto. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de una relación íntima con el Padre. Y la autora dice que le daba miedo tener esa intimidad con Dios. A lo mejor nunca la había experimentado, a lo mejor tú tampoco, a lo mejor yo tampoco, pero llegó el momento en que lo vivimos, ¿verdad? Lo sentimos en nuestra vida, esa necesidad de orar. Aunque muchos acostumbran ahora a ayunar de maneras tan diferentes, ¿verdad? Y si nos fuéramos a la vida de algunos que más adelante en las otras lecciones vamos a ver, no era pues dejar de comer pan, dejar de comer tortillas, no ver la pantalla, no ver el Facebook, no estar en las redes sociales. Pero aquí no nos habla de ese tipo de ayuno, hermanas. El tipo de ayuno es estar en la presencia de Dios, apartar un tiempo, dedicarle ese tiempo a Dios. No importa que sea 1 hora, después lo puedes ir aumentando. Es para que tú sientas esa presencia de Dios en tu vida, hermana. Yo sé que entre todas nos ayudamos a orar por las diferentes necesidades que tenemos, sí, pero yo ¿qué estoy haciendo? ¿Yo cómo lo estoy haciendo? El día de hoy me sacaron sangre y en el papelito decía ayuno de 12 horas, ¿no? Yo terminé tarde clase, terminé tarde de comer, porque iba a estar en este ayuno de 12 horas. Entonces comí a las 7 y pues me sacaron sangre un poquito antes de las 7, entonces casi cubrí las 12 horas. Entonces, qué importante era en mi vida, en mi salud, obedecer lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Y un ayuno de 12 horas. Pues no lo sentí mucho, pues porque después ya me fui a acostar y pues ya no sentí hambre hasta el otro día. Entonces, no se trata tanto de padecer hambre, hermanas, de decir, ay, pues voy a quitar esto, voy a quitar lo otro, no. Se trata de la intimidad que tú tengas con Dios. Al tener esa intimidad, si tú apartas esa hora sin tomar alimento, poco a poquito tú vas a ir diciéndole a tu cuerpo que es tiempo de Dios, que es un tiempo que no vas a comer nada, ¿sí? Ni agua, porque es 1 hora. Jesús, acuérdense, ¿cuántos días pasó en el desierto orando y ayunando? ¿Se acuerdan? 40 días y 40 noches. Y cuando se enfrentó a la tentación, pudo salir de ella. Él estaba solito, físicamente. Y después, ¿qué hicieron los ángeles cuando él venció la tentación? Dice que vinieron ángeles y ¿qué? Los sirvieron. Y los sirvieron. Yo siento que cuando estemos ayunando, eso va a pasar, vamos a tener la presencia del Espíritu Santo en ese tiempo tan especial. Me gustaría que lo lleváramos a cabo. Dice, ¿estás pidiendo, llamando y buscando profundizar tu vida de oración? A lo mejor no lo habíamos pensado, ¿verdad? Pero eso es lo que la autora nos dice. ¿Estás pidiendo, llamando y buscando profundizar tu vida de oración o tus días se pasan muy X? Y ahorita vamos a ver esta vida tan especial de Ana.
Tenemos aquí dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Hermanita Irma, ¿nos quieres leer Isaías 49:6? Isaías 49:6, la palabra de Dios dice así: no basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Hechos. No, hasta ahí nada más. Nada más una parte. Bueno, aquí estamos viendo bosquejos, versículos, pasajes que nos van a ayudar a nuestra clase, a nuestro entendimiento de lo que vamos a estar estudiando. Y hermanita María de la Luz, ya que está por ahí el micrófono atrás, Hechos 13:47, por favor. Sí, la palabra de Dios dice así: porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Y cuáles son esas partes más lejanas de la tierra? Pues aquí donde estamos, ¿verdad? En Hechos 13 no se había descubierto América. No sabían si existíamos, pero Dios sí. ¿Verdad? Yo sí sabía. Entonces vemos aquí este pasaje tan hermoso, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Esa fue la tarea que se le dio a Pablo, ¿verdad? Por eso andaba aquí y allá en todas partes. Vamos a ver esta imagen. Ana dice que tenía como 84 años, ¿verdad? Y que no se apartaba del templo, ahí estaba. Yo no sé si hacía aseo, yo no sé si hacía alguna actividad ahí, pero dice el pasaje que ella oraba y ayunaba. No sabemos si estaba todo el día, unas horas, solo en la mañana, solo a mediodía, solo en la tarde. No nos dice la palabra de Dios el tiempo que ella pasaba, pero pasaba tiempo en el templo, ¿verdad? A Simeón lo ponen también ya como un anciano, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que él vivió, así como lo que Ana vivió en ese preciso momento que ellos estaban viendo al bebé Jesús, ¿verdad? En realidad es una historia fascinante, una historia que nos va a dejar mucha enseñanza, hermanitas, sobre todo en nuestra relación íntima con Dios. Vamos a ver la oración de Simeón. ¿Lo quieres leer, Leti? Por favor. Oración de Simeón. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Imaginemos, gracias Leti, ¿cuántos años esperó Simeón para decir esta oración? No la podía decir antes. Jesús todavía no había nacido. Jesús llegó ahí al 8º día para ser circuncidado y llevar la ofrenda respectiva, ¿verdad? Por haber nacido varón. ¿Tienen en sus manos sus hojitas? ¿Sí? Ya leímos todo el pasaje. Ya leímos el versículo clave que fue Mateo. Cómo Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Ahora vamos a ir contestando las preguntas, ¿verdad?
Entonces, hermanitas, todas ya tienen su material. Por favor, no lo pierdan. Es de las 4 clases de las que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Dice la 1, leer Lucas, ya lo leímos, del 2 del 25 al 38. La pregunta 2 dice, ¿qué aprendiste sobre Simeón al leer la historia? ¿Quién era y qué lo caracterizaba? ¿Alguien me quiere contestar esta pregunta? Y ya las demás hermanas pues ya escriben la respuesta. Blanquita, muy bien. Bueno, pues para empezar aquí el primer versículo, el 25, dice que era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu estaba sobre de él, ¿verdad? Entonces, ¿quién era y qué lo caracterizaba? Bueno, pues era un hombre ya de edad, ¿sí? Era un hombre ya de edad que también estaba ahí en el templo. No sabemos más nada de él, la Biblia no lo dice, no sabemos si era fariseo, si era solo judío, si era, tenía algún cargo. No sabemos absolutamente, solo nos dice cómo era él. ¿Cómo era él? Dice que él era justo, devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Eso es lo que vamos a poner, esos adjetivos, ¿verdad? Justo, devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Pregunta 3. ¿Qué estaba esperando? Sí, la hermanita Irma, ¿qué estaba esperando? El nacimiento de Jesús. Él estaba esperando el nacimiento de Jesús y cuando vio ahí a María y a José con el niño, pues inclusive le pidió a Dios que ya se podía morir porque ya había visto lo que él había estado esperando. Bueno, aquí nos dice que aguardaba con esperanza la redención de Israel. Él esperaba esta redención de Israel a través de Jesús, ¿verdad? Eso era lo que él aguardaba, la redención de Israel. Sí, eso es lo que vamos a contestar. Eso es lo que estaba esperando. 4. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Simeón? ¿Cuál fue la obra? A ver, Blanquita. Aquí mismo en el versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Exactamente. Esa era la promesa que él tenía. ¿Y quién le dio la promesa? Pues Dios, ¿verdad? Pero lo que a mí me sorprendió, hermanitas, es que dice que fue movido por el Espíritu Santo. Todavía no se sabía bien del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios sabe a quién se lo da. Y en ese momento Él lo tenía. Él fue movido por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde fue? Al templo. Fue el día preciso, el día exacto, la hora exacta. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Él estaba allí porque fue movido por el Espíritu Santo. No sabemos a qué hora era, no sabemos si era mediodía, no sabemos, pero él fue movido por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez hemos sido movidas por el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Ha habido testimonios de hermanas que están en el lugar preciso para hablarle a alguien, que están en el lugar preciso, el día, la hora, el minuto, para darle el mensaje a alguien. Yo creo que a todas nos ha pasado. No es casualidad, es el Espíritu Santo que mueve, ¿verdad?
las situaciones, el tiempo, todo lo que vamos a decir, todo, hermanitas. Aquí dice leer Levítico 12, 1 y 2 y luego el 6, pero eso lo quieren buscar, hermanitas, no lo puse en la pantalla. Hermanita María de la Luz, por favor, y Leti, Lucas 2, del 27 al 32, por favor. Así bien fuerte, para que oigan todas, escuchen todas. Sí, Levítico 12, 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el versículo 6 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Así es. Y ahora Lucas 2, 27 al 32, por favor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Gracias, Leti. Vemos aquí el cumplimiento, ¿verdad? En Levítico vimos lo que tenía que hacer María y José, ir al templo al 8º día. ¿Por qué no es al 7º día? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no se circuncida al bebé al 7º día? ¿Por qué? ¿No trabajaban en sábado? Perdón, ¿no tiene que ver con el periodo de cicatrización de la herida? O sea, bueno, tengo entendido que el organismo del bebé en cierto periodo de tiempo empieza a formar sus propias defensas, entonces hasta el 8º día este tema de la vitamina K para la cicatrización ya estaba con ese refuerzo el bebé y por eso, o sea, Dios en su sabiduría ya les había indicado por qué era ese 8º día, porque ya tenía esa posibilidad de poder cicatrizar sin ningún problema de infección. Pues sí, porque si hubiese sido antes, el bebé se iba a desangrar. Entonces, esta coagulación era importante porque le cortan parte del prepucio de su miembro viril y entonces, si no está preparada la sangre para coagularse al momento de la herida, pues en ese momento no había penicilina, no había todo lo que ahora tenemos, pero Dios, como dices, en su sabiduría sabía por qué tenía que ser al 8º día, ¿verdad? Y al 8º día resucitó nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo va de acuerdo a los planes de Dios, a los planes para que todo vaya dándose conforme a su voluntad. Pregunta 5. ¿Por qué Simeón le pide a Dios que lo despida? ¿Por qué? Dice, ¿por qué Simeón le pide a Dios que lo despida? Le pide a Dios, bueno, aquí dice que conforme a su palabra, o sea, primero cumpliendo la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? En obediencia, la cual
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, ya había cumplido su misión, Dios había cumplido su promesa con Simeón. Entonces ya podía dar gracias y despedirlo, ¿no? Dice, porque ya había visto al Salvador. Imagínense qué privilegio tener en sus brazos al Salvador. Esa es la respuesta, porque ya había visto al Salvador. Entonces dice, ya me puedo morir en paz, ya lo vi, ya lo tuve en mis brazos. Pregunta 6. ¿Qué había visto Simeón en Jesús? A ver, la hermanita Irma, ¿qué vio? Pues Simeón vio que Jesús era el Salvador. Él sabía que él era el Mesías que tanto habían estado esperando. Él vio la salvación, ¿verdad? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Acuérdense que ahorita estamos hablando del pueblo de Israel. Gracias, hermanita Irma. Entonces, la respuesta sería la salvación. Pregunta 7. ¿Qué ha preparado Dios en presencia de todos los pueblos? ¿Qué ha preparado Dios en presencia de todos los pueblos? La salvación. La salvación es la respuesta, ¿verdad? Aunque muchos quieren obtener la salvación por otros medios, pero aquí claramente nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la salvación viene de los judíos. Bueno, vamos ahora a la pregunta 8. Dice leer Isaías 9, 2, 6, 7. ¿Qué dijo el profeta Isaías sobre la gente que vive en oscuridad? A ver, ¿quién me ayuda a leer Isaías 9, 2, luego 6 y 7? Así, con voz fuerte. Sí, hermana, por favor. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Del versículo 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Muy bien, entonces aquí en la pregunta 8, ¿verdad? Dice, leer Isaías 9, 2, 6 al 7, que ya lo leyó la hermana María de la Luz. Dice, ¿qué dijo el profeta Isaías sobre la gente que vive en oscuridad? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso que estaba diciendo Isaías todavía no se llevaba a cabo, era una profecía, estaba por llevarse a cabo. ¿Cuántos años pasaron, hermana? Muchísimos años pasaron antes de que se llevara a cabo. Entonces, aquí la pregunta nos dice, según el profeta Isaías, ¿qué vio la gente? ¿O qué ve la gente cuando está en oscuridad? Una luz, exactamente, una luz, ¿verdad? ¿Llegó a tu vida la luz, hermanita? ¿Sí? Porque a la mía sí. Todas, ¿verdad? Todas las que estamos aquí nos llegó la luz, esa luz resplandeciente que nos hizo ver nuestros pecados y decimos, Dios mío, ¿cuántos pecados? Nadie nos los podía perdonar, nadie más que Jesucristo.
En Isaías, en la pregunta 9, dice en Isaías 9, 6, 7, dice, leemos acerca del niño tan esperado que vendría a reinar sobre el trono de David como rey. ¿Cómo describirías al rey usando las palabras de Isaías? ¿Quién lo vuelve a leer? Blanquita, ¿no? Por favor, vuelve a leer 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. Bueno, el versículo 6 y 7, ¿verdad? Vemos aquí una profecía muy, muy importante en nuestra vida, porque eso es lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién a veces no ha sentido esa paz? Aún en medio de situaciones difíciles que luego pasamos, ¿verdad? Como seres humanos, pasamos situaciones difíciles, pero dice que es el príncipe de paz. Y Él lo dijo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿qué nos dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo. Por eso aquí Isaías, guiado por el Espíritu Santo, pone que es el príncipe de paz. ¿Quién me ayuda con la respuesta de la 9? A ver, Leti. Dice, ¿cómo describirías al rey usando las palabras de Isaías? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahí está clarito, ¿verdad? Ahí está clarito. Así se describe al ser más hermoso de todo el universo, que es Jesucristo. Pregunta 10. Simeón esperaba la redención de Israel. Después de muchos años de sufrimiento y opresión, Israel anhelaba el consuelo de un libertador que los hiciera libres. ¿Crees que es sorpresivo el hecho de una familia pobre y campesina? ¿Crees que es sorpresivo el hecho de una familia pobre y campesina? ¿Cómo le fue revelado esto a Simeón? ¿Cómo le fue revelado? Por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y él sabía eso? ¿Que él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo? Pues a lo mejor no sabía. Todavía no se le había dado a nadie el Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento vemos que algunos era por momentos, por situaciones, se les eran movidos por el Espíritu Santo. Pero aquí todavía no se decía exactamente lo que era el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo le fue revelado a esto. Le fue revelado a través de el Espíritu Santo. Dios prometió enviar una luz que brillara en cualquier persona que viviera en la sombra de la muerte, en la muerte de sus pecados, ¿verdad? Vemos aquí, hermanas, una revelación muy grande, que cuando a veces nos toca dar testimonio o hablarle a alguien de Dios, el miércoles pasado tuvimos una invitada, hoy no vino, Sandy tenía un compromiso. Después que salimos de aquí, pues nos fuimos las tres, ¿verdad? Platicando acerca de la clase, cómo había estado la clase, y pues todavía tratando de que ella pues comprendiera lo que aquí se le explicó acerca del Evangelio.
Entonces, después de que platicamos un buen rato con ella, pues nos dijo, pues yo soy católica y así me voy a quedar. Entonces, pues a veces pues deseamos que esta luz le resplandezca a todas las personas y rápido, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hermanitas, ¿cuánto tiempo tardamos en que aceptáramos a Cristo? Si yo le preguntara a cada una que diera su testimonio, ¿verdad? Pues nos dirían, no, pues 1 año, no, pues tanto tiempo, o no, pues yo lo conocí de niña, pero pues no entendía lo que era el evangelio y yo viví pues así una vida X, ¿no? Y pues nos sentimos muy tristes, Andy y yo, ¿verdad? Porque nos dijo esto y pues nosotras no podemos convencer a nadie. El único que lo convence a las personas es el Espíritu Santo. Entonces, pues nos dimos a la tarea, Sandy y yo, de estar orando por ella. Se llama Patricia Vega. Entonces, hay ocasiones, hermanitas, que te sientes bien mal, porque pues tú quisieras, ¿no? Que en ese momento dijeras, sí, lo acepto y soy muy feliz y brincara de gusto. Pero hay personas que tienen un corazón muy duro. Hay personas que hay que tratarlas así con calma, no imponiendo nada, porque nosotros no podemos hacer eso. Entonces, qué importante es, hermanitas, que nosotras oremos. ¿Cuándo Dios va a hacer la obra? No sabemos, pero no nos debemos de desanimar. ¿Por qué? Porque en Isaías nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí, fíjense, habla del pueblo. Un pueblo, no sabemos en ese momento cuántos eran, 1 millón, 2 millones, 3 millones, no sabemos, ellos se multiplicaron muy rápido. Dice que vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Muchas veces, pues nosotras así andábamos, en sombra de muerte, hermanitas. De veras que si el Señor me hubiera llamado a su presencia antes de los 19 años, pues no estuviera aquí, de verdad. O nosotras, o ustedes, que no sabemos exactamente la fecha que aceptaron a Cristo, si Él nos hubiera llamado a su presencia antes, pues no. Seguiríamos o ya estaríamos en un lugar donde nadie puede salir. Vamos a pasar al día 2. Me voy a ir al día 2. Me voy a saltar ahorita la alabanza final. Vamos a empezar el día 2. Orando con anticipación. Le puse toda semana 4 porque así va el librito, es la semana 4. Seguimos con la historia de Ana, ya la leímos, ahorita vamos a darle otra leída. Día 2, y dice preparar, hacer algo con alguna finalidad. ¿Qué te dice esta frase? Preparar, hacer algo con alguna finalidad. Había un propósito en el que Ana estuviera en el templo orando, ayunando y estando allí. ¿Sí? ¿Cuál era su finalidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería ella ver? ¿Quería ver a Jesús? Quería ver la redención del pueblo de Israel también. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba mal. Acuérdense que habían pasado 400 años en el que Dios no les había hablado. No hubo profeta en 400 años, hasta la llegada de Juan el Bautista. ¿Sí? Pero mientras no hubo de parte de Dios nada en 400 años. En esos 400 años hubo gente, hubo personas, en el caso de Simeón y Ana,
que se acercaron a ese periodo en el cual ellos vieron esa redención para el pueblo de Israel. ¿Sí? Hermanitas, no se me duerman. Mi voz a veces arrulla, pero por favor, alertas a todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, nosotras, o sea, yo en este caso que estoy aquí al frente de ustedes, tuve que preparar toda la clase, sacar las copias en su tiempo, leer esta semana, la semana 4 que a mí me tocó, que es orando con anticipación. No lo hice el día de ayer, me tomó mucho tiempo, lo estuve preparando con una finalidad, para que hoy tuvieran en sus manos el material, para que hoy estemos aquí estudiando, para que hoy estemos aprendiendo. Así Dios preparó de antemano todo lo que ahorita ya leímos de Isaías, ¿sí? Pero ahora vamos a aprender algo de Ana que no se dijo con Simeón. Así se llamó mi papá, Simeón. Entonces, hermanitas, todo tiene un preparativo, todo se hace con anticipación, no se hace a la mera hora, no. La hermana Laura nos pidió, por ejemplo, las alabanzas con anticipación para que nuestras hermanas de la alabanza pudieran ensayarlas, ¿verdad? Entonces, todo tiene un propósito, preparar con anticipación. Y aquí el tema es orando con anticipación. Ana, no sabemos, dice que se quedó viuda, solo vivió casada 7 años. Y después de allí, de su viudez, le dedicó toda su vida al Señor. Ahí estuvo, ahí estuvo. No quiere decir que ahorita nosotras vamos a dejar de hacer todo lo que tenemos que hacer para estar aquí. No quiere decir eso. Quiere decir ¿qué tanto dedicas tu vida al Señor? ¿Qué tanto dedicas tu vida a la obra del Señor? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto preparas? ¿Qué tanto oras? ¿Cómo está tu comunión con Él? Con un propósito, ¿verdad? Tiene una finalidad. Entonces, tengamos presente lo que Ana hizo y cómo nos puede ayudar a nosotras, ¿verdad? Ya leímos Lucas 2 del 25 al 30. Vamos a leer ahora lo que nos dice la palabra de Dios acerca del ayuno y la oración. Hermanita Ofe, ¿nos quiere ayudar a leer Lucas 5:33, por favor? Tengan listas sus hojitas ahora en el día 2. Gracias, hermanita. Ayuno y oración. Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Gracias, hermanita Ofe. Aquí le están reclamando a Jesús, ¿verdad? Bueno, pues ellos tenían esa costumbre de estar ayunando. ¿Cuáles eran sus motivos? Pues no lo sabemos, no nos lo dice la Biblia. Pero sí había periodos de ayuno en los fariseos. Y es bien chistoso, ¿verdad, hermanas? Porque a donde andaba Jesús, ahí andaban los fariseos a ver en qué fallaba. Y ahí lo estaban criticando todo el tiempo. Todo el tiempo recibió críticas y críticas y críticas. Y a lo mejor a nosotros también nos critican mucho por esto, por lo otro. Pero pues cuando tú estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, pues el que te debe de decir las cosas, si estás bien o estás mal, es Dios, ¿verdad? Bueno. Ahora tenemos Hechos 13 del 1 al 3, Gaby, por favor. Hechos 13 del 1 al 3.
Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, Gaby. Aquí vemos 2 veces ayunado y orado, ¿sí? ¿Y cuál era la finalidad o el propósito? No. Aquí el Espíritu Santo dijo que le apartaran ¿a quién? Ajá, a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Porque iban a empezar pues una obra titánica, ¿verdad? De ir a Éfeso, de ir a Corinto, de ir a Gálatas, de ir aquí, de ir allá. Iba a ser algo muy, muy tremendo lo que ellos iban a hacer. Y necesitaban estas oraciones y este ayuno, sí lo iban a necesitar. ¿Tenían al Espíritu Santo? Sí lo tenía, pero así como ahorita nosotras, ¿no? Que alguien tiene un problema, hermanita, ayúdame a orar. A veces en privado nos los piden o a veces se pone ahí en el WhatsApp de oración, ¿no? Ayúdame a orar. Y ahí estamos orando. Qué importante es el ayuno. Aquí en sus hojitas, hermanitas, dice preparar a hacer algo con alguna finalidad. A medida que piensas y meditas en la historia, te preparas para la obra del Espíritu Santo de enseñarte y aplicar la palabra. ¿Quién es el que te va a enseñar? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aplicar la palabra, ¿sí? No van a ser mis palabras, no van a ser mi fuerza, no va a ser lo que yo creo, lo que yo pienso. Siempre todo basado en la palabra de Dios. La pregunta 1 dice, lee nuevamente la historia. Recuerda lo que aprendiste sobre Jesús de las palabras de Simeón y de la profecía de Isaías. Ahora enfoca tu atención en Ana. Vamos a ver ahora las características de Ana. Entonces vemos aquí del 25 al 30, ¿verdad? Nos está hablando de Simeón, ¿verdad? Que fue movido para ir al templo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que viese al ungido del Señor. Imagínense, nosotras solamente por fe creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero Él lo vio en carne y hueso porque fue encarnado, ¿verdad? Con ese propósito dice, porque han visto mis ojos tu salvación. En el versículo 36, hermanita, ahí vamos a enfocar ahorita nuestra atención, porque dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. En el caso de Simeón no nos dice de qué familia es, ni de qué tribu, pero de Ana sí. De Ana sí dice que era profetisa, además tenía un cargo dentro de la congregación, dentro del templo. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Se escucha muy poco de esta tribu, ¿verdad? Pero aquí vemos a una persona de esa tribu, desde el Antiguo Testamento hasta ahorita, alguien muy importante que Dios había preparado para ese día, para ese momento. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Aquí ya está el horario que ella, ¿verdad?, de noche y de día, y pues a lo mejor el resto del día pues iba a hacer sus labores, comida, sus cosas, ¿verdad?
con ayunos y oraciones. No iba a platicar, o quizás sí, no lo dice la palabra, pero dice aquí, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanitas, ella también fue movida por el Espíritu Santo, aunque aquí no lo dice, porque dice que presentándose en la misma hora. ¿Cuál fue la hora? No sabemos tampoco. Entonces, no fue casualidad, sino fue movida también por el Espíritu Santo. Acuérdense que era algo muy importante que se llevara a cabo esto. María y José estaban cumpliendo con un rito, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Cuando el bebé tuviera 8 días, tenían que llevarlo al templo y llevar sus ofrendas. Nunca se esperaron que esto iba a suceder, que Simeón tomara al bebé, hiciera una oración hermosa y que Ana, ¿verdad?, dice, presentándose en la misma hora. Yo me imagino que fue de mañana, porque dice que ella iba de noche, servía de noche y de mañana. Entonces era de mañana. ¿A qué horas? Pues no sabemos, si a la hora novena o a la hora como ellos dividen su día. Entonces vamos a ver aquí la pregunta 1. Dice, ahora enfoca tu atención en Ana. ¿Qué aprendiste sobre Jesús de las palabras de Simeón y de la profecía de Isaías? ¿Qué aprendimos, hermanas? Lo acabamos de leer. A ver, hermanita Irma. Pues aprendimos que él había estado orando y esperando el nacimiento de Jesús, la redención de Israel, y cuando él vio a Jesús supo que Jesús era el Salvador, y entonces le dijo a Dios, mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto mi salvación, ¿verdad? ¿Y qué dice la profecía de Isaías? ¿Qué adjetivos o qué palabras, ¿verdad?, se le dan a Jesús? ¿Qué era qué? Admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Entonces eso es lo que aprendemos y lo que vamos a poner aquí en esta primera pregunta. Número 2, ¿qué aprendemos sobre Ana? Lo acabamos de leer. A ver, Mari. Lo que acabo de decir, que Jesús en Isaías, bueno, que Simeón, ¿verdad? Que Simeón esperaba la redención de Israel y cuando vio a Jesús, vio que iba a tener su cumplimiento. O sea, estaba viendo una profecía cumplida en Jesús. Y en Isaías, pues lo que acabamos de leer, que era consejero, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, todo eso. Ahora en la pregunta 2, ¿qué aprendemos sobre Ana? Escribe todo lo que este pasaje te dice de ella. A ver, hermanita María de la Luz. Bueno, aquí nos dice que ella era profetisa. Era profetisa. Que venía de la tribu de Aser. Era viuda, mujer ya de edad muy avanzada, 84 años. También nos hace ver que ella en su juventud vivió 7 años con su esposo, ¿no? Y quiero comentarles algo. Ahorita en los estudios que estamos llevando con el hermano Martín nos hemos aprendido a discernir un poquito más los textos. Y como decía usted, hermana, no nos dice de qué tribu era Simeón, pero sí nos dice de qué tribu era Ana. Y entonces Aser fue hijo de Silpa, la sierva de Lea, y cuando él nace le ponen ese nombre porque dice soy dichosa. Entonces, si entendemos aquí que nos dice por qué viene de esa tribu en este momento, es porque ella es dichosa, ¿no? Es dichosa por lo que está viendo y contemplando. Y Dios le dio ese privilegio, ¿verdad?
Dios le dio ese privilegio. ¿Y cuántos privilegios a veces nos perdemos nosotras? Pero qué importante es estudiar, qué importante es aprender lo que el Señor tiene preparado para cada una de nosotras. 3, Blanquita, ¿qué hacía en el templo? Pues aquí mismo dice que servía de día y de noche con ayuno y oración. Ayunaba y oraba. Eso era lo que ella hacía en el templo. Me voy a regresar a ver, no creo que, permítame. Esto es para más adelante. Permítame que está más atrás. No pensé que lo había puesto aquí. Ok. Leti, ¿quieres buscar Lucas? ¿Vuelves a leer Lucas 33 y 34? ¿Mandé? Lucas 5 del 33 al 34. Sí. Ajá, dice. Lucas 5. Algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó. Hasta ahí. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? A lo mejor por eso la mayoría de los cristianos a veces no ayunan, pues porque tenemos al esposo, tenemos a los hijos, tenemos a los nietos, tenemos trabajo, tenemos una situación económica más o menos estable, tenemos varias cosas, ¿sí? Tenemos varias cosas que pues no sentimos esa necesidad de ayunar. Pero si nosotros ayunamos por nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces sí va a haber cambios. A lo mejor voy a tener la misma situación, ¿verdad? Mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, esto y lo otro. Pero ¿qué hay de mi vida espiritual? Muchas piden en martes de oración su crecimiento espiritual y yo me incluyo. Pero esto nos podría ayudar mucho, el ayuno. No quieras ayunar con no ver la televisión, con no hacer esto, no hacer lo otro. Esos son como sacrificios. El ayuno es más espiritual. El ayuno, hermana, te va a llevar a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sí? En este momento los discípulos no tenían ninguna necesidad, Jesús estaba allí, no había ninguna necesidad de que ayunaran, pero sí lo hicieron en hechos, lo hicieron con un propósito, ¿verdad? Aquí ya empezaba a haber situaciones no difíciles, pero había propósitos. Saulo y Bernabé iban a emprender viajes, iban a establecer iglesias. Ellos allí ya iban a estar siendo despedidos, ¿para qué? Para misionar, para evangelizar, para plantar iglesias. Ya había un propósito. Si nosotros empezamos a ayunar, a lo mejor no sabemos el propósito que Dios tenga cuando estamos haciendo eso, pero más adelante sí. Aquí estamos en Hechos 13. Ya estudiamos todo el libro de Hechos. Vimos toda la historia de la vida del apóstol Pablo, que soportó naufragios, soportó mordedura de serpientes. El apóstol Pablo fue despreciado, hablaron mal de él. Él tuvo que soportar muchísimas cosas, pero si él no hubiera estado fortalecido
por las oraciones, por el ayuno, por el apoyo de todos los demás hermanos que estaban orando por él mientras él viajaba, mientras él estaba pasando por situaciones difíciles, hermana, él no hubiera aguantado, él se hubiera dado por vencido. Entonces nosotras no nos demos por vencidas, hermanitas, no nos demos por vencidas, empecemos esta intimidad con Dios, ¿verdad? Cada quien sabe a qué hora, cada quien sabe su necesidad, cada quien sabe qué es lo que necesita. La clase está hermosísima, la vida de Ana es un ejemplo maravilloso para nosotras. No tenemos su edad, todavía no sabemos hasta qué momento Dios, cuántos años nos va a dar, ¿verdad? El Señor. Pero aprendamos de ella. Sí, hermanita Irma. Es importante recordar lo que sigue en ese versículo de Lucas, No te escuchas, hermana. que es importante, sería importante analizar lo que dice Jesús en respuesta a esa pregunta que le están haciendo los fariseos, porque Jesús les dice que los apóstoles no ayunan porque están con Él, están en la presencia de Él. Entonces sí sería, yo no ayuno, pero ahorita que me estaba meditando contigo y en ese versículo, pensé en empezar a hacerlo, porque ahí dice Jesús, ellos no ayunan porque estoy yo con ellos. Pero cuando yo no esté, ya va a ser necesario que ayunen para que en el ayuno y en la oración estén en mi presencia. Entonces, sí estaba pensando que que el ayuno nos va a servir para estar en la presencia íntima. Y a veces nos perdemos esos momentos, ¿verdad? Por estar que los trastes, que el quehacer y que todo lo que tenemos que hacer, hermanitas, pues no nos perdamos. Como dice la hermana Irma, estoy pensando en hacerlo. Estoy pensando en empezar esta comunión más íntima con Dios, ¿verdad? Porque tenemos comunión con Dios cuando oramos, pero cuando ayunamos hay una relación más íntima, porque somos él y yo nada más. Apartar un lugar, tú lo quieres hacer ya, tú lo quieres posponer, ese ya el Espíritu Santo va a mover tu corazón para hacerlo, así como movió el corazón de Simeón para estar allí, así como movió el corazón de Ana para estar precisamente en el momento en que Simeón estaba dando esta oración a Jesús. Vamos a dejar hasta aquí, hasta la pregunta 4. Si quieren leer lo que sigue, para que el próximo miércoles continuemos. Acuérdense que la próxima clase es fin de mes y pues vamos a tener un poquito menos de tiempo, pero pues vamos a aprovechar el tiempo que tengamos para contestar las preguntas y para que podamos terminar este segundo día. Si alguien las quiere empezar a hacer en casa, pues qué bueno, eso nos va a agilizar un poquito más el tiempo para que tengamos nuestra convivencia de cada fin de mes, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Hermanitas, vamos a orar y ahorita que las hermanitas de la alabanza nos ayuden a terminar la clase con esta última alabanza. Voy a orar y voy a finalizar la clase y vamos a entonar la última alabanza. Y pues es una clase muy hermosa. Sí, Gaby. Todo el día 2, creo que son 9 preguntas, ¿no? Son 9 y nos quedamos en la 4, o sea, nada más faltarían 5, ¿sí? Vamos a orar para terminar la clase y darle muchísimas gracias a Dios. Gracias por cada una de ustedes, hermanitas, por haber apartado este tiempo,
por las que nos estuvieron viendo también, muchas gracias, que se conectaron y pues que sea de bendición este tema que es orando con anticipación. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te doy, mi Dios, por la bendición que tú nos das de juntas aprender, de juntas venir delante de tu presencia, Señor, a darte las gracias por otro miércoles más de clase de mujeres, Señor. Bendice este grupo, Padre hermoso, que hay en esta congregación, Señor. Gracias porque nos hemos dado también a la tarea de orar las unas por las otras en las necesidades que cada una tenemos, Señor. Gracias, Padre Santo, bendice a nuestra hermana Laura, que está lejos, y que seas tú con ella también. No sabemos si se pudo conectar, Señor, pero pues a cada una de las que están conectadas, gracias. Gracias por apartar este tiempo. Gracias porque aprendemos de una mujer maravillosa que se llamó Ana, que Dios la escogió de una tribu también que tuvo un propósito, ¿verdad? Gracias, Señor, porque eres hermoso, porque, Señor, por ti estamos aquí en este momento y en esta hora. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.